Hay lugares en México que no son simples puntos en un mapa o coordenadas geográficas de un libro de texto. Son fábricas de mitos. Lugares con un peso específico tan denso que la gente pronuncia su nombre en voz baja, como si la tierra misma tuviera oídos y rencores. La Sierra de Sinaloa es uno de esos lugares. Una inmensa pared de montañas donde las leyes dictadas desde la capital del país se disuelven en el polvo, donde el silencio es siempre la moneda de cambio más valiosa y donde el viento huele a pino verde y a pólvora quemada. Específicamente, hay un municipio que parece haber sido diseñado por las manos del destino para ser la cuna absoluta de las historias que el gobierno preferiría no contar. Badiraguato. El kilómetro cero. La tierra árida que vio nacer a los nombres más pesados y temidos de la historia criminal de toda una nación. De esa tierra implacable, de un poblado minúsculo llamado San José del Barranco, salió un grupo de muchachos que tomaron una decisión vital. No tomaron las armas. Tomaron los instrumentos. Eran la alternativa. La única otra forma de salir de la pobreza en un lugar donde las opciones de vida se cuentan con los dedos de una sola mano. Los llamaron los Alegres del Barranco. Y durante años hicieron exactamente lo que se esperaba de ellos en ese entorno. Cantaron la realidad pura y dura de lo que veían afuera de sus ventanas. Le pusieron melodía a las balaceras, a los escapes de madrugada, a las fortunas hechas de la noche a la mañana. Se volvieron los cronistas no oficiales de una guerra que nadie en el poder quiere admitir en voz alta. Llegaron a lo más alto de la industria. Tocaron en las fiestas más exclusivas y ocultas. Cruzaron fronteras, llenaron escenarios masivos en Estados Unidos y se convirtieron en ídolos indiscutibles de una generación entera de nuevos artistas. Lo tenían absolutamente todo. El dinero, el respeto intocable de las calles, la fama internacional. Todo parecía estar bajo un control perfecto. Y de repente, todo se rompió. En una sola noche, con un solo acorde, con una sola imagen proyectada en una pantalla gigante. Esa noche, en un exceso de confianza o de lealtad, cruzaron una línea invisible que los puso de rodillas frente al peso de dos gobiernos internacionales. Les quitaron las visas. Les congelaron millones de pesos. Los sentaron en el banquillo de los acusados frente a un juez implacable y los obligaron a hacer lo único que un cantante del género regional nunca quiere hacer: doblar las manos, agachar la cabeza y pedir perdón por su propia música. El origen de esta tormenta no empezó en un escenario equipado con luces robóticas y pantallas LED. Empezó en la tierra seca. Corría el año 2005. 4 jóvenes sinaloenses, unidos por la sangre, la amistad y por la falta de oportunidades económicas, decidieron que querían hacer ruido. Se llamaban Armando Moreno Álvarez, José Pavel Moreno Serrano, José Carlos Moreno Álvarez y Cristóbal Reyes López. Eran muchachos entusiastas con la piel curtida por el sol. No venían de prestigiosas academias de música de la ciudad. No sabían leer partituras sofisticadas ni entendían de teoría musical compleja. Pero tenían el oído entrenado por las fiestas del pueblo y por el eco constante de la sierra. En San José del Barranco, la música es una necesidad básica de supervivencia emocional. Es lo que se escucha a todo volumen cuando hay que celebrar una buena cosecha. Y es lo que suena, triste y lento, cuando hay que enterrar a un amigo antes de tiempo. No tenían recursos ni dinero guardado para comprar equipo profesional. Pero en Sinaloa, las grandes historias casi siempre empiezan con un favor. Según relatan ellos mismos, fue un buen amigo cercano a la familia, alguien que creyó en su talento bruto, quien les obsequió sus primeros instrumentos musicales: un bajo sexto, un acordeón de botones, un bajo eléctrico, una batería básica. Fue absolutamente todo lo que necesitaron.
Armando se colgó el bajo sexto al hombro y tomó el micrófono como la primera voz. Pavel se abrazó con fuerza al acordeón, haciéndolo llorar, y le hizo la segunda voz. Carlos se hizo cargo de los tonos graves y profundos en el bajo, y Cristóbal marcó el ritmo incesante en los tambores. Así nacieron formalmente los Alegres del Barranco. Empezaron desde abajo, desde lo más hondo del circuito musical, tocando horas interminables en fiestas de 15 años, en bodas de rancho, en bautizos y en pequeñas reuniones familiares de la colonia, donde les pagaban con unos cuantos pesos arrugados y mucha comida caliente. Pero tenían algo magnético que los hacía radicalmente diferentes a los demás grupos que intentaban copiar la fórmula. Tenían autenticidad en las venas. No eran cantantes de plástico fabricados en un estudio de diseño de la Ciudad de México, poniéndose botas nuevas y sombreros limpios, tratando de sonar como si fueran de rancho. Ellos eran el rancho. Entendían perfectamente los códigos no escritos de la sierra. Entendían cómo se tenía que apretar el acordeón para que sonara melancólico y festivo al mismo tiempo. Entendían que, en Sinaloa, un corrido no es una simple canción para bailar. Es un periódico oral. Es un acta de defunción. Es un testamento grabado en audio. Para el año 2008, con mucho esfuerzo, lograron grabar su primer álbum de estudio, titulado Morenita de Ojos Negros. Fue su humilde carta de presentación ante la industria discográfica. Pero el verdadero ascenso, el momento en el que el público masivo los volteó a ver con seriedad, vino cuando empezaron a cantar lo que la gente de las calles realmente quería escuchar a gritos. Historias de la mafia. No juzgues esto desde afuera con los ojos de quien vive en una zona segura. Tienes que entender profundamente cómo funciona el mundo y la economía en esos rincones olvidados de México. Si tú eres un músico nacido en Badiraguato, estás rodeado día y noche por la estructura del cártel de Sinaloa. Es tu vecino de puerta. Es el que pavimenta la calle de tierra cuando el gobierno municipal no llega. Es el que da trabajo a los jóvenes. Cantarle a Joaquín el Chapo Guzmán o a sus principales operadores armados no era necesariamente una declaración política calculada. Era, simplemente, relatar en verso lo que pasaba afuera de tu ventana todos los días. Los Alegres del Barranco comenzaron a sacar discos que conectaron de manera visceral y profunda con ese inframundo. Álbumes como Corridos pa' la Clica y El Costal lleno de piedras. Lanzaron temas crudos que se volvieron himnos inmediatos en las calles pavimentadas de Culiacán. Grabaron El 71. Una canción que hacía referencia directa e inteligente al lugar que la famosa revista Forbes le otorgó al Chapo Guzmán en su lista global de multimillonarios. Cantaron a pulmón Edgar Guzmán, una balada dedicada al hijo del capo mayor, quien fue asesinado en un brutal ataque armado en la ciudad en 2008. Cantaron La gente del Chapo. Cantaron El 2 de los Anthrax, relatando con precisión táctica las hazañas del brazo armado y letal del cártel. Y la gente los adoró, porque sonaban increíblemente reales, porque su música tenía el peso aplastante de la verdad, aunque fuera una verdad profundamente incómoda para el resto del país. Y el impacto no solo se limitó a la música de fondo. Pavel Moreno, el acordeonista de la sonrisa fácil, se convirtió en una figura enormemente mediática y popular por derecho propio. Pavel no solo tocaba en los escenarios, sino que se convirtió con el paso de los años en el manager, protector económico y amigo incondicional de la Gilbertona, una famosa e irreverente creadora de contenido de Culiacán, que se volvió un fenómeno cultural en todo México. Pavel mostró a través de sus videos diarios un lado profundamente humano, cuidando de ella hasta sus últimos días, comprándole una casa nueva exactamente al lado de la suya para vigilarla y asegurarse de que nunca le faltara nada.
Eso le dio al grupo entero una dimensión pública totalmente distinta. No eran solo músicos oscuros de la mafia, eran figuras queridas de la cultura popular sinaloense. El mismo Peso Pluma llegaría a declarar en entrevistas internacionales que creció escuchando y admirando a los Alegres del Barranco, confirmándolos como la semilla de la que brotaron los nuevos corridos tumbados. Eran inmensos. Pero el lucrativo negocio de la música regional mexicana tiene una trampa mortal incrustada en su misma estructura. Si tienes éxito de verdad, no puedes quedarte cómodo tocando solo en tu estado natal. La industria voraz te exige giras nacionales. Te exige salir de la zona de confort de Sinaloa. Te exige viajar a otros territorios, a otros estados. Y en el México contemporáneo, cruzar una frontera estatal en la carretera a veces significa, literalmente, cruzar una frontera de guerra activa. Si eres nacido en Badiraguato y le cantas exclusivamente a la gente de Sinaloa, tu vida está relativamente blindada y segura en ese ecosistema. Pero el público masivo de otros estados también paga boletos y quiere oír tus corridos en vivo. Y lo que es infinitamente más peligroso, la gente armada de otros cárteles también quiere que les cantes a ellos. La neutralidad suiza no existe en el negocio de los narcocorridos. Tarde o temprano, en alguna presentación privada o en una orden que baja desde lo alto, alguien te va a pedir que cantes algo específico para el bando contrario. Y así, paso a paso, llegamos a la sombra espesa que siempre ha perseguido como un perro rabioso a los cantantes de este género musical. El instante crítico en el que el arte se cruza de frente con los intereses del crimen organizado. Hacia el año 2025, la dinámica del país había mutado. El Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido mundialmente por sus siglas CJNG, se había consolidado como la fuerza criminal más expansiva, rica y violenta del territorio nacional. Su máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido por todos bajo el alias de El Mencho, era ya el hombre más buscado por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos y por todo el aparato del gobierno mexicano. Un fantasma absoluto. Un hombre del que apenas existían un par de fotografías viejas y borrosas en los archivos policiales. El gobierno de México estaba sumido en una guerra frontal, de desgaste constante y muy silenciosa, para intentar desmantelar su vasto imperio. La tensión política en los medios y en el gobierno era altísima. En medio de este clima asfixiante y volátil, los Alegres del Barranco grabaron y empezaron a interpretar con regularidad en sus shows una canción llamada El del Palenque. Un corrido directo, rápido, crudo, sin metáforas literarias escondidas. Un corrido dedicado de manera totalmente explícita al líder del cartel jalisciense. La letra de la canción no dejaba absolutamente ningún lugar a las dudas o a las dobles interpretaciones. Decía en sus versos: soy el dueño del Palenque, 4 letras van al frente. Soy del mero Michoacán, donde es la tierra caliente. Soy el señor de los gallos, el del cártel jalisciense. 4 letras. Esa era la firma de guerra. El mensaje musical era transparente y desafiante. Cantar ese corrido en cualquier plaza ya era, de por sí, un riesgo físico enorme. Pero lo que hicieron después, lo que desencadenó la controversia legal y mediática más grande y destructiva de toda su trayectoria, fue un error de cálculo monumental. Una decisión estética que alguien de su equipo técnico tomó en el calor del momento y que costaría millones. Era el 29 de marzo de 2025. Auditorio Telmex. Zapopan, Jalisco. El corazón mismo del territorio de las 4 letras. El evento llevaba, por nombre, Señores del Corrido. Era un concierto masivo de proporciones épicas. Miles de personas abarrotaban cada asiento del recinto.
Un lugar que, curiosamente, es propiedad de la Universidad de Guadalajara. Un espacio considerado un recinto cultural de primer nivel académico. Los Alegres del Barranco salieron al gigantesco escenario. El público rugió con esa devoción fanática que solo existe en el regional mexicano. El ambiente interno estaba cargado de esa adrenalina espesa y pesada que se siente en los conciertos de narcocorridos de alto perfil, donde la música es muchas veces apenas una excusa catártica para liberar la tensión acumulada de vivir en un país que arde todos los días. Empezaron a sonar los primeros acordes de El del Palenque. El acordeón de Pavel marcó la entrada. La multitud enloqueció de inmediato. Miles cantaron a todo pulmón. Pero entonces sucedió lo impensable, lo imperdonable para el Estado. No se conformaron con la interpretación vocal de Armando. Las pantallas gigantes de máxima resolución instaladas detrás del grupo se encendieron de golpe en medio de la oscuridad. Y ahí, proyectado en dimensiones verdaderamente titánicas, para que los miles de asistentes al auditorio lo vieran con perfecta claridad, apareció el rostro. La cara inconfundible de Nemesio Oseguera Cervantes. No una vez, 2 veces. El rostro del hombre más buscado de México, iluminando con orgullo un recinto avalado por la Universidad de Guadalajara. Nadie en la producción se dio cuenta de la abismal magnitud del desastre legal en ese mismo instante. Para el público eufórico, fue simplemente un momento cúspide del concierto. Decenas de teléfonos celulares se levantaron en el aire, grabando la escena de las pantallas. Los videos se subieron masivamente a plataformas como TikTok e Instagram antes de que el concierto siquiera llegara a su fin. Al amanecer del día siguiente, esos videos ya eran imparablemente virales. Habían cruzado todos los estados del país. Habían cruzado la frontera norte. Y habían llegado, de la peor forma posible, a los escritorios de las personas de traje y corbata equivocadas. La reacción institucional fue una avalancha demoledora. El gobierno del estado de Jalisco entró en un estado de pánico mediático y furia absoluta. El gobernador en turno exigió explicaciones inmediatas y castigos ejemplares. La administración del Auditorio Telmex tuvo que emitir disculpas públicas a toda prisa, comprometiéndose a revisar detalladamente todos los contratos futuros para prevenir a toda costa la apología del crimen en sus instalaciones. La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue fuertemente cuestionada sobre el polémico evento en su conferencia nacional, marcando una postura prudente de que era mejor apostar por educar que por censurar tajantemente. Pero el daño institucional profundo ya estaba hecho. Para las altas autoridades de seguridad, lo que ocurrió esa noche no fue considerado un simple espectáculo musical. Fue catalogado como una demostración abierta de poder criminal. Una burla descarada en su propia cara gubernamental. Y la respuesta punitiva no se hizo esperar ni un segundo. El primer gran golpe demoledor vino desde el norte. El gobierno de Estados Unidos no se anda con ningún tipo de rodeos diplomáticos cuando se trata de enfrentar a las personas que figuran en sus listas internacionales de objetivos prioritarios. El líder proyectado en las pantallas es uno de sus principales dolores de cabeza. Y las autoridades estadounidenses se toman su política de seguridad exterior con mano de hierro. Ver a una banda extranjera glorificando abiertamente a este individuo frente a miles de personas cruzó la línea roja. El Departamento de Estado de los Estados Unidos fue rápido e implacable en su respuesta diplomática. Anunciaron la revocación inmediata e irrevocable de todas las visas, tanto de turismo como de trabajo, para absolutamente todos los integrantes y el staff de los Alegres del Barranco. La declaración oficial fue fría y lapidaria. Argumentaron que lo último que su nación necesitaba
era colocar una alfombra de bienvenida a personas que se dedican a ensalzar a criminales y objetivos de la justicia. De un plumazo burocrático, la banda perdió de golpe una lucrativa y esperada gira de 12 fechas, confirmadas a lo largo y ancho de Estados Unidos. Tenían fechas vendidas en ciudades importantes de California, en los recintos de Texas, en Oklahoma. Estadios repletos, miles de boletos cobrados, logística pagada, todo cancelado de un día para otro. Millones de dólares esfumados en el aire por una pantalla LED. Pero el severo castigo internacional fue solo el amargo comienzo de la pesadilla. En casa, las cosas legales se pusieron mucho más hostiles y oscuras. La Fiscalía del Estado de Jalisco tomó la ofensiva y abrió de inmediato una extensa carpeta de investigación formal contra el grupo musical entero por el delito de apología del delito. Y el Ministerio Público no se quedó solo escribiendo actas en el papel. Tomaron acciones que paralizaron la vida operativa de la agrupación. Con una orden judicial en la mano, les congelaron todas sus cuentas bancarias vinculadas a la banda. Exactamente 5.878.179 pesos. Más de $300.000 líquidos bloqueados por completo del sistema financiero de la noche a la mañana. La lógica jurídica de la Fiscalía Jalisciense era letal e irrefutable. Argumentaron frente al juez que, si la agrupación musical había cometido efectivamente un delito penal al hacer apología del narcotráfico durante ese concierto específico, entonces el dinero íntegro que habían cobrado en taquilla y contratos por esa presentación era, por definición legal, dinero de procedencia completamente ilícita. De repente, la narrativa había cambiado de una forma espeluznante. Ya no eran solo unos músicos norteños enfrentando la moral y la censura pública. Estaban enfrentando una nueva investigación paralela. Eran sospechosos formales de operaciones con recursos de procedencia ilícita, acusados de enriquecimiento ilícito. Estaban siendo tratados por el sistema de justicia con las mismas herramientas penales con las que se persigue al mismo crimen organizado al que le cantaban con tanta soltura. El 8 de mayo de ese tenso 2025, la cruda realidad legal los alcanzó físicamente. Los 4 músicos sinaloenses, junto a su representante legal y el promotor del polémico evento, tuvieron que presentarse obligatoriamente a declarar en las frías instalaciones de la Fiscalía de Jalisco, ubicadas en Puente Grande. Las cámaras implacables de todos los medios de comunicación nacionales los acorralaron a la salida del recinto judicial. Fue un momento de máxima tensión ambiental. Pavel Moreno, habitualmente el rostro más amable, bromista y visible del grupo, salió del lugar visiblemente alterado y furioso. Se negó rotundamente a responder las preguntas de los reporteros que lo asediaban. Caminó a paso rápido, evadió los micrófonos, subió pesadamente a su camioneta y cerró la puerta de un golpe seco. Horas más tarde, desde la relativa seguridad del encierro de sus redes sociales, Pavel encendió la cámara de su teléfono e hizo una transmisión en vivo para sus seguidores de TikTok. Se le veía profundamente frustrado, acorralado por un sistema que no comprendía. Acusó directamente a los medios de comunicación de ser amarillistas, de inventar mentiras flagrantes sobre su situación judicial, de querer hundirlos a toda costa por generar clics. La agrupación entera se organizó y emitió comunicados formales defendiendo la integridad de su arte y su derecho a trabajar. En una entrevista con un medio, los músicos dijeron lo que todos los cantantes de corridos dicen invariablemente cuando la soga del gobierno aprieta su cuello. Argumentaron con firmeza que ellos no inventaban la violencia en sus tiempos libres. Que la violencia extrema ya estaba impresa en las noticias matutinas, en los callejones, en la vida diaria de los mexicanos. Que ellos simplemente eran un espejo de la sociedad y solo cantaban lo que la propia gente les exigía escuchar.
Declararon que si un simple corrido norteño fuera la raíz real del inmenso problema de sangre en México, ellos serían sin dudarlo los primeros en dejar de cantarlo y dedicarse a otra cosa. Recordaron a los críticos que su música era una continuación de una tradición narrativa profunda que venía documentada desde los años sangrientos de la Revolución Mexicana. Eran argumentos históricamente válidos en un debate cultural de sobremesa. Pero en un frío juzgado de control frente a un ministerio público, las palabras bonitas y las clases de historia no sirven de absolutamente nada para descongelar cuentas bancarias. 4 días después de aquella declaración, el 12 de mayo, el juez de control Gildardo Joel Landeros Parra dio el duro golpe del mazo. Los Alegres del Barranco, los ídolos de Sinaloa, fueron oficialmente vinculados a proceso judicial. Estaban formalmente acusados por el Estado. No fueron arrojados a la cárcel esa misma tarde, pero su libertad quedó fuertemente atada. El juez impuso medidas cautelares severas e inflexibles. Tenían que presentarse a firmar periódicamente en los juzgados para probar que no se habían fugado. Y lo que vino unas semanas después, en junio, cuando el equipo legal buscaba desesperadamente apagar el incendio, fue quizás la parte más psicológicamente humillante de todo el proceso para una banda de su altísimo estatus en las calles. Un castigo diseñado meticulosamente por el sistema, no solo para sancionar su bolsillo, sino para quebrar por completo su narrativa de rebeldía. En junio de 2025, la incansable defensa del grupo logró por fin negociar una salida alterna con el juez. Una medida conocida en el Código Penal como suspensión condicionada del proceso, para librarse definitivamente del largo juicio penal que amenazaba con destruirlos y de una posible condena a prisión. Los orgullosos músicos sinaloenses tuvieron que agachar la cabeza y aceptar términos estrictamente dictados por la autoridad. No podían cambiar su lugar de residencia de la capital de Jalisco durante el tiempo que la autoridad dictaminara. Tenían que realizar largas jornadas de trabajo comunitario supervisado. Tenían que entregar jugosos donativos económicos de sus propios bolsillos a diversas causas sociales. Y tenían que ir obligatoriamente a dar pláticas morales a jóvenes sobre los graves peligros de acercarse a la delincuencia. Pero la condición principal de esa suspensión, la cláusula que el juez impuso como una forma definitiva de reparar el supuesto daño infligido a la sociedad, fue al mismo tiempo poética y brutalmente irónica. Los obligaron por ley a escribir y grabar una canción. Una canción donde los ídolos de la mafia tuvieran que aconsejar directamente a la juventud mexicana que se mantuviera alejada de las mortales conductas delictivas y rechazara la tentación de unirse a las filas de los cárteles. El sistema judicial los estaba forzando a cantar a punta de sentencia en contra de la misma maquinaria de violencia que los había hecho famosos en primer lugar. Los Alegres del Barranco no tuvieron otra opción. A mediados de ese mismo mes, entraron al estudio y lanzaron un tema titulado abiertamente El Consejo. Una canción pidiendo a los jóvenes, con acordes serios, que no se involucraran con los grupos armados criminales y valoraran su vida. Fue su pase de salida legal de los tribunales, su penitencia pública forzada. Cualquiera con sentido común pensaría que este nivel opresivo de acoso gubernamental, la humillante pérdida de las visas americanas, las cuentas millonarias bloqueadas y la humillación pública constante terminarían por destruir para siempre la carrera del grupo. Que el miedo a las represalias del Estado los haría retroceder, suavizar su sonido y desaparecer lentamente en el olvido de las playlists irrelevantes. Y como cualquiera que conoce de verdad cómo funciona este complejo mundo sabe a la perfección, ocurrió exactamente lo contrario.
La enorme controversia judicial y la persecución política funcionaron como el mejor y más agresivo agente de marketing que jamás pudieron tener en toda su historia. El morbo es una moneda de cambio que en la cultura mexicana siempre cotiza al alza. El del Palenque, la canción señalada y prohibida, la causante absoluta de toda la tragedia legal de la agrupación, explotó en Internet a niveles colosales que ni la mejor disquera internacional del mundo podría haber orquestado con todo el dinero de la industria. Tras la difusión masiva de las noticias en los noticieros y la evidente censura gubernamental intentando apagar el tema, el interés mundial del público por buscar y leer la letra exacta de la canción aumentó un absurdo 232% en cuestión de días. La canción bélica debutó sorpresivamente como la pista número 1 a nivel mundial en la prestigiosa y reconocida lista Lyric Find Global de Billboard. En Estados Unidos, a pesar del irónico hecho de que los músicos físicos no podían cruzar la frontera por tener sus visas de trabajo completamente canceladas por el Departamento de Estado, su música sí cruzó volando las paredes invisibles. Alcanzaron más de 2 millones de reproducciones oficiales en plataformas de streaming estadounidenses en solo una semana de registro. El catálogo discográfico entero de la banda, impulsado por el inmenso morbo de la noticia, sumó casi 14 millones de escuchas en ese corto y turbulento lapso. Se hicieron verdaderamente globales. Acorralados físicamente por el brazo pesado del Estado, censurados en los medios tradicionales, castigados económicamente por la Fiscalía Jalisciense, los Alegres del Barranco se dieron cuenta, mirando los números de su teléfono, de que en realidad habían ganado la partida mediática de forma aplastante. Incluso, demostrando que la rebeldía del género no se domestica con sentencias, llegaron a desafiar las prohibiciones gubernamentales en medio del caos. Mientras el proceso legal en su contra aún seguía caliente en los escritorios de los jueces, a finales de abril de 2025, decidieron presentarse con su escenario completo en la Feria de la Piña en Villa Purificación. Un municipio profundamente clavado en un territorio abiertamente controlado por las fuerzas del cartel que originó todo el problema. Y ahí, frente a una multitud enardecida y sabiendo perfectamente que los ojos de la justicia nacional estaban clavados en ellos, tomaron sus instrumentos y volvieron a tocar el del Palenque de principio a fin, desafiando frontalmente la prohibición, desafiando al gobierno, desafiando al miedo paralizante. Para mediados del año 2026, la inmensa crisis judicial de Guadalajara había pasado a la historia de la música mexicana no como el fin de los Alegres del Barranco, sino como el preciso momento histórico que los catapultó definitivamente a la liga mayor e intocable del regional mexicano. La agrupación canalizó la crisis y anunciaron regresos triunfales a recintos de espectáculos y arenas monumentales en territorio nacional. Firmaron nuevos y lucrativos contratos discográficos. Es cierto que el gobierno los sentó en un banquillo y perdieron 5.800.000 pesos congelados en un solitario juzgado de Jalisco. Pero generaron fácilmente 10 veces esa cantidad en reproducciones, contratos, vistas y lealtad inquebrantable de sus fanáticos. La inmensa audiencia del género, lejos de abandonarlos y darles la espalda por ser señalados como criminales por el sistema, simplemente se multiplicó. Y aquí es donde el círculo de la historia se cierra y volvemos a la imagen cruda del principio. A los caminos de tierra seca de Badiraguato, a la sombra pesada de las montañas de Sinaloa, de donde salieron con las manos vacías, estos 4 hombres, buscando hacer ruido con unos instrumentos prestados. El aparato del gobierno mexicano intentó usar todo el poder del Estado contra los Alegres del Barranco, para dar un escarmiento ejemplarizante a toda la industria de los corridos bélicos. Los políticos en los escritorios pensaron genuinamente que,
Si lograban humillar a los músicos de forma pública y mediática, silenciarían el poderoso mensaje del cartel. Pensaron que quitándoles su dinero duramente ganado, quitándoles su libertad condicional y su sagrado derecho a cruzar la frontera para trabajar, la gente en las calles dejaría mágicamente de escuchar esas incómodas historias sobre los dueños del país. Pero la gran paradoja de esta vida, y el secreto que nadie en las altas esferas del poder logró comprender a tiempo, es que un gran fuego nunca se apaga echándole gasolina desde arriba. Intentaron por todos los medios borrar de un plumazo legal el temido rostro de un capo criminal de las pantallas LED de un concierto en Jalisco. Y lo único que consiguieron, con su monumental censura y sus amenazas de cárcel, fue pintar el nombre de ese hombre, la letra de esa canción y el legado indomable de la banda en letras gigantes en el cielo, para que el mundo entero lo viera, lo cantara y lo recordara para siempre. Al final, nunca se trató verdaderamente de una simple canción norteña. Se trataba de quién, en este país, tiene el verdadero poder de contar la historia.